Estamos en Fábrica Noticias, damos la bienvenida al coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República que está visitando la provincia de Imbabura. Bienvenido a Fábrica Radio, Fábrica Televisión. Coronel, ¿cuál es la agenda que se ha cumplido? Entendemos que está desde el viernes. ¿Cuál es el sentir de la gente respecto a la propuesta de Sociedad Patriótica acá en la provincia de Imbabura? Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amables televidentes y radioescuchas. Como siempre, pues ese saludo cariñoso, respetuoso y ese agradecimiento por el recibimiento cariñoso, afectuoso que siempre hemos tenido en la provincia de Imbabura. Estamos visitando esta provincia desde el día viernes en la tarde y noche, en reuniones con la gente de nuestras bases, con nuestra directiva. Como ustedes saben, el 7 de mayo se eligió la nueva directiva provincial, que la encabeza Pedro Moreira, nuestro director provincial. Y el día sábado estuvimos visitando la ciudad de Otavalo, recorriendo por el sector de las ferias, conversando con la gente, escuchando al Ecuador, escuchando a la gente. El día de ayer domingo estuvimos recorriendo por el sector de Atuntaqui, luego en la tarde y noche estuvimos por el sector de Yaguarcocha, igualmente conversando con la gente, escuchando a la gente, escuchando al Ecuador, escuchando cuáles son los graves problemas que tiene el país. A propósito, en este recorrido, ¿qué es lo que señala la gente? No solo de la provincia de Imbabura, entendemos que usted viene recorriendo todo el país, coronel Gutiérrez. Sí, venimos recorriendo y la gente realmente añora el gobierno de Sociedad Patriótica, en donde hubo total estabilidad económica. Como la gente dice, en el gobierno de Sociedad Patriótica, los colombianos y los peruanos venían a comprar en el Ecuador, porque aquí todo era más barato. Ahora la situación es al revés. Los ecuatorianos vamos a comprar a Colombia, los ecuatorianos vamos a comprar en el Perú, porque allá todo es más barato. Por ejemplo, la gente coincide con lo que dice el Banco Central del Ecuador y la ALADI. Si ustedes ven esta estadística publicada por el Banco Central y por la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, en el gobierno de Sociedad Patriótica, en rojo, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Perú, más que Colombia, más que Chile, más que Argentina, más inversión extranjera que Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, etcétera. Pero de acuerdo al gobierno dicen que porque el país estaba en malas condiciones, no como está ahora, que por los países invierten en donde más mal están los estados. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera y si no hay inversión no hay trabajo. Inclusive los propios ecuatorianos se han ido a invertir en el Perú, se han ido a invertir en Costa Rica, se han ido a invertir en Panamá, se han ido a invertir en Colombia. Eso es porque no hay confianza en el actual gobierno. Eso es porque el gobierno cambia las reglas de juego de manera permanente por la gran cantidad de impuestos. Y de ahí que una de las propuestas que nos dice la gente y que nosotros la hacemos nuestras es eliminar varios de los impuestos creados por el gobierno. ¿Cómo cuáles impuestos se eliminarían, coronel? Eliminar, por ejemplo, el impuesto del 5% de la salida de capitales, porque ningún inversionista va a venir a invertir en el Ecuador si de entrada tiene que pagar el impuesto del 5%. Se van a invertir en Colombia, se van a invertir en el Perú. Y eliminar el impuesto a las tierras. El Ecuador es un país eminentemente agrícola y cuando se debería apoyar a la agricultura, aquí más bien el gobierno le cobra impuestos a la agricultura. Eliminar los impuestos verdes, que encarecen todos los productos, eliminar las salvaguardas, bajar el IVA nuevamente al 12% y luego más bien una vez que la economía se estabilice, bajarla al 10%. Una vez que se eliminen los impuestos, va a haber la posibilidad de que retornen inversiones productivas, pero para eliminar impuestos también hay que reducir el gasto. Este gobierno ha incrementado alrededor de 50 entre ministerios, secretarías nacionales con rango de ministerios y superintendencias, 50 ecuatorianos, cuando nosotros gobernamos con 15 ministerios. Entonces, imagínense de 15 ministerios, incrementar alrededor de 50, ahí se gastan miles de millones de dólares. Ahí se van los impuestos del pueblo ecuatoriano. Por eso es que la plata no alcanza. Nosotros gobernamos con 15 ministerios. Jamás le castigamos al pueblo con un solo impuesto. Y la economía, como dice el Banco Central del Ecuador, miren ecuatorianos, crecía al 8.9%, estaba en rojo, uno de los crecimientos de la economía más altos del Ecuador y de los crecimientos más altos del mundo. En la actualidad yo no conozco un país en el mundo cuya economía crezca más del 8%, y aquí en el Ecuador, ecuatorianos, cuando hubo el golpe de Estado en contra del gobierno de Sociedad Patriótica, el Ecuador crecía al 8.9%. ¿Qué pasa ahora? En verde, ecuatorianos, hoy no crecemos nada. Más bien la economía va a decrecer
aproximadamente el 4.5%. ¿Qué significa eso? Más desempleo, más pobreza, más delincuencia en el Ecuador. Por eso es que la gente dice, con Sociedad Patriótica estábamos mejor. Miren, aquí hay otro cuadro que lo publica el INEC. El INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué dice el INEC? Aquí en rojo, que en el gobierno de Sociedad Patriótica la pobreza se reducía a más del 4% anual. La reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. El mismo INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyo director lo nombra el presidente de la República, ellos dicen que con el actual gobierno la pobreza se reducía a menos del 1% anual. Esto en los 2 primeros años del gobierno, porque las comparaciones son bianuales. Sociedad Patriótica 2003-2005, el gobierno actual 2007-2009. Con nosotros la pobreza se reducía a más del 4% anual, con petróleo de $18. En estos 2 primeros años del gobierno del presidente Correa, llegó a tener un petróleo de $148. Sin embargo, cuando no se invierte adecuadamente, cuando no se invierte en beneficio de la gente, creando empleo, creando trabajo, dándole beneficio a la gente más pobre del país, los resultados no se ven y por eso pues están aquí las estadísticas publicadas, repito, por organismos del actual gobierno. Y eso es lo que añora la gente, porque hoy, como no hay trabajo, en lugar de la pobreza reducirse, más bien la pobreza se está incrementando. Y aquí tengo un artículo que lo publicó en el periódico El Comercio, como ustedes aquí lo pueden ver, el economista Vicente Albornoz Guarderas. Les voy a leer solamente la primera parte, el primer párrafo. Él dice, en realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos aranceles. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador. Por eso la gente dice, pues con Sociedad Patriótica estábamos mejor, con Sociedad Patriótica la plata alcanzaba, con Sociedad Patriótica se podía comprar, había inversión, había trabajo, había paz, y eso es lo que añora el pueblo ecuatoriano, y eso es lo que nos dice en estos recorridos en que estamos escuchando a la gente, estamos escuchando al Ecuador, para justamente poder aportar con la experiencia que tuvo Sociedad Patriótica cuando gobernó al Ecuador en los años 2003-2005. Hablemos acerca de qué hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez acá en la provincia de Imbabura. ¿Qué recuerda de su gestión acá en la provincia de Imbabura, con los alcaldes, con los prefectos y también en ejecución de obras? Se hablaba del proyecto Prestigio Imbabura en ese entonces. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que fue el gobierno de Lucio Gutiérrez acá en la provincia de Imbabura? Estamos llegando también al Carchi, a Esmeraldas y Pichincha, pero concretamente, ¿cuál es la gestión, el trabajo que cumplió aquí en la provincia de Imbabura como expresidente de la República? Aquí pues nosotros, en apenas 2 años de trabajo, entre otras cosas, se les dio al municipio de Imbabura $4 millones para el alcantarillado, se dio recursos para los Juegos Deportivos Nacionales que hubo aquí en la provincia de Imbabura. Igualmente, pues, comenzamos la reconstrucción vial de la Panamericana, iniciamos desde el norte, desde la provincia del Carchi, se rehabilitaron, se repavimentaron las entradas norte y sur de Tulcán y también pues comenzamos desde la parte del sur a la reconstrucción de la Panamericana, me refiero desde la provincia de Loja, en la provincia de Esmeraldas, entre otras obras, hicimos la autopista Esmeraldas-Atacames-Súa, se hicieron asimismo varios caminos vecinales, se construyeron varias carreteras, exactamente por el sector del terremoto. Se entregaron recursos, como $4 millones igualmente para el alcantarillado de la parte sur de Esmeraldas, la parte más pobre de Esmeraldas. Les dimos $1 millón, entre otras cosas, para la construcción del terminal terrestre de Esmeraldas. Y bueno, para la provincia del Carchi, pues igualmente firmamos una serie de convenios para fortalecer la economía fronteriza de la provincia. Como decían la gente ayer que recorríamos el sector de Yaguarcocha y también a Tuntaqui, y cuando recorrimos Otavalo, la gente decía, sí, en el gobierno de Lucio Gutiérrez los colombianos venían a comprar en el Ecuador y la plata se quedaba en el Ecuador, y eso en definitiva ayudaba a la economía ecuatoriana se movía, y es por eso que la economía creció, repito, al 8.9%, uno de los crecimientos de la economía más altos, no solamente del Ecuador y de América, sino del mundo. ¿Qué es lo que sucede ahora?
los ecuatorianos vamos a dejar la plata en Colombia. Por eso es que aquí en el Ecuador prácticamente no hay liquidez. Los pequeños comerciantes se quejan, no tienen a quien vender, y la gente también se queja porque no tiene dinero. Como no hay trabajo, no tiene dinero, no pueden comprar, entonces la economía se comienza a contraer, la economía comienza a decrecer, y por eso pues en este año, según los técnicos han mencionado que la economía no va a crecer absolutamente nada, más bien vamos a decrecer. Un decrecimiento del 4%. Nos vamos para atrás, nos vamos para abajo, y eso afecta gravemente a la economía nacional. Además de los problemas que también se queja la gente, los jóvenes bachilleres no pueden ingresar a la universidad. Los jóvenes que ingresan a la universidad no pueden escoger libremente su carrera universitaria, sino que el gobierno les obliga en base a unos parámetros que se han inventado. El que quiere ser médico le dice, no, tú no puedes ser médico, tienes que ser abogado. El que quiere ser abogado le dice, no, tú no puedes ser abogado, tienes que ser licenciado, no sé, en tal cosa, o periodista, o alguien quiere ser periodista, le dice, no, tú no puedes ser periodista, tienes que ser abogado. Y entonces le están obligando a los estudiantes a que estudien una carrera que no es de su vocación. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener profesionales desencantados, profesionales que no tienen ese incentivo, porque cuando uno lo obligan a estudiar algo que no le gusta, obviamente que no va a ser un profesional excelente, no va a tener esa motivación que sucede pues cuando uno estudia una carrera que le gusta. El que quiere ser periodista... Ante todo esto, ¿cuál es la propuesta de Sociedad Patriótica? ¿Cuál es la propuesta suya respecto a este tema de Cenecid? Algún momento Guillermo Lasso también estuvo acá en la provincia de Imbabura y dijo que se eliminaría el Cenecid precisamente por todas estas dificultades y que más bien se invertiría en las universidades. ¿Cuál es su criterio respecto a Yacha, que se está funcionando acá en la provincia de Imbabura? Nosotros le hemos dicho al Ecuador que lo bueno que se haya hecho por el actual gobierno hay que mantener y mejorar. Lo malo hay que cambiarlo de raíz. Tenemos que orientarlos a mejorar la calidad de la educación, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero no se puede impedir que los jóvenes, especialmente la gente del pueblo que desea estudiar, no ingrese a la universidad, porque con las actuales disposiciones la universidad se está convirtiendo en algo así como una élite. Solamente los que tienen dinero están ingresando a la universidad. Solamente los que tienen dinero y pueden preparar a sus hijos adicionalmente contratando profesores o en colegios privados están ingresando a la universidad. Pero la gente del pueblo, el que al mismo tiempo que estudia tiene que trabajar para ayudar a mantener a su familia y para ellos mismos pagarse sus estudios, no están ingresando a la universidad. Entonces nosotros proponemos volver a las disposiciones que habían en el gobierno de Sociedad Patriótica. En el gobierno de Sociedad Patriótica a los mejores estudiantes, por ley, se les becaba al exterior, pero sin que ingrese la politiquería. Ahora, para ganarse una beca, tiene que ser afiliado a Alianza País, tiene que pertenecer o ser familiar de alguien que esté en el gobierno. La gente independiente muy rara vez puede acceder a una beca, porque hay un montón de reclamos, miles de reclamos de jóvenes, de estudiantes que están en los mejores niveles, que han sacado las mejores notas en los exámenes, pero por no ser de Alianza País o por no tener el carnet del gobierno, no salen al exterior. Eso pues tiene que terminarse. Decía, lo bueno habrá que mantener y mejorar, la excelencia de la educación hay que mantener y hay que mejorar, pero lo malo cambiarlo y sacarlo de raíz. Otra cosa que también la gente está alarmada y nos pide es que eliminemos la tabla de consumo de drogas, que es el peor crimen en contra de la niñez ecuatoriana. Prácticamente estamos terminando con una generación en el Ecuador y el responsable es este gobierno. Es una de las peores herencias que nos deja este gobierno, la tabla de consumo de drogas, y eso pues hay que eliminarlo de raíz. También la gente en estas conversaciones nos pide que en la nueva Constitución coloquemos el nombre de Dios. Y nosotros estamos de acuerdo, porque si el 99% somos cristianos en el Ecuador, debemos comenzar pues demostrándolo y colocando en la Constitución el nombre de Dios. Igualmente, el pueblo quiere que haya inversiones, el pueblo quiere que haya trabajo, pero para que haya trabajo, como lo dijimos hace un momento, hay que eliminar una serie de impuestos. Para eliminar una serie de impuestos, tenemos que eliminar el gasto y el despilfarro que realiza este gobierno. Hay que reducir el tamaño del Estado. Y ya lo dijimos hace un momento. Nosotros gobernamos con 15 ministerios y lo hicimos bastante bien. Ahí están los resultados. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador en el gobierno de Sociedad Patriótica, con 15 ministerios.
uno de los mayores crecimientos de la economía de toda la historia del Ecuador y de los mayores crecimientos del mundo en el gobierno de Sociedad Patriótica con 15 ministerios. De ahí que la propuesta, que nosotros la hacemos nuestra y que nos la dice el pueblo ecuatoriano, es reducir de 50 entre ministerios y secretarías nacionales a 15. ¿Qué va a pasar con la gente que sale de esos ministerios? A esa gente no la vamos a lanzar al desempleo. A esa gente hay que reubicarla en actividades productivas. Primero, pues, serán absorbidos por el sector privado, que hay que rehabilitarlo. Y la segunda instancia, tendrán que ser reubicados en actividades productivas dentro del propio gobierno. ¿Cuáles? De acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su capacitación en agricultura, que está totalmente abandonada por el actual gobierno, en el turismo, que está abandonada por el actual gobierno. Por ejemplo, lo que nosotros proponemos en base a lo que hemos conversado con la gente es crear universidades de turismo. Tenemos que explotar al máximo la imagen y la potencialidad turística del Ecuador, uno de los países más hermosos del mundo, y no hemos podido despegar. Cuando yo estuve en el gobierno, justamente hicimos el concurso Miss Universo en el Ecuador, que es el tercer evento más visto en el mundo, el concurso Miss Universo, para fortalecer, para empujar, para despegar con el turismo en el Ecuador, y eso permitió que el turismo se incremente en un 32%. Entonces, hay que invertir para que la imagen del Ecuador se venda en el mundo, y también, pues, adicionalmente, la propuesta es crear esas universidades de turismo, justamente para que la gente se capacite en turismo. También hay que reubicarle a la gente que sale de esos ministerios en actividades de microempresa, para que a su vez nos ayuden a capacitar al pueblo ecuatoriano, para que el pueblo se conviertan en emprendedores. También la propuesta es, pues, una vez que se elimine el tamaño del Estado, que se eliminen ministerios inservibles, ministerios que no sirven para nada, como ese famoso Ministerio de la Felicidad o del Buen Vivir. Eso no le sirve para nada al pueblo ecuatoriano. Una vez que se eliminen esos ministerios, una vez que se eliminen varios impuestos, entonces va a haber un escenario para que retornen las inversiones productivas al Ecuador y generen empleo, porque sin inversiones no hay crecimiento económico. Coronel, en su gobierno también se cometieron algunos errores, y eso hay que destacarlo también, puesto que como seres humanos cometen errores. Veíamos cuando usted era presidente, lo acompañaban algunos, inclusive ex dirigentes de Sociedad Patriótica acá en la provincia de Imbabura, que ya no se les ve. ¿Cuáles son esos errores y de qué manera convencer y llegar a la gente? Porque una vez salido del poder, como que la gente lo abandona, se olvida de quién les dio la mano. Pero ¿cómo está la situación acá en la provincia de Imbabura, Coronel Gutiérrez? A veces ahí se ve también la soledad del poder, uno está rodeado de tantas personas. Algún momento, como yo trabajaba en Quito, le veía con tantas personas que a veces son esos círculos que le rodean y que pues le hacen cometer errores. Inclusive la gente no se olvida del coronel Napoleón Villa, que en algún momento fue una de las causas también que afectó su imagen como presidente de la República en ese entonces. Miren, ecuatorianos, a los hombres y a los gobiernos y a las instituciones hay que jugarles por los resultados, no por lo que dice la gente. Para justificar el golpe de Estado se inventaron un sinnúmero de mentiras, y que Napoleón Villa estuvo en el gobierno ni siquiera 2 meses. Napoleón Villa no firmó un contrato ni de $1. Miren, frente al hermano del presidente Correa, que firmó contratos con el gobierno de Correa por más de $700 millones. Pero como a Lucio no le podían decir vago, no podían decir que le estaba castigando al pueblo con impuestos, no le podían decir a Lucio que Lucio se robaba la plata, no habían escándalos de robos como hay ahora, con nombre y apellido. Y yo le he emplazado a este gobierno a que me dé un caso de corrupción, pero concreto. No, pues gobierno corrupto, o que Napoleón Villa, que me digan a ver qué robó Napoleón Villa. Y no pongo las manos al fuego por nadie. Yo solamente pongo las manos al fuego por mí. No pongo las manos al fuego porque... Pero también ha sido el caso de la Pichicorte, que de alguna manera fue lo que derramó la gota del vaso en su gobierno. Vamos a suponer que fue la Pichicorte, aunque me parece que ese tema es interesante. O el retorno de Abalabucarán también en sí, ese entonces. Vamos a ese tema. Esos temas, ajá. Pero, a ver, ecuatorianos, tenemos que ser pragmáticos y no irnos por las ramas. Repito, a Lucio júzguenle si es que le castigó al pueblo con un solo impuesto. A Lucio júzguenle si la economía decreció. Tenemos el récord del mayor crecimiento de la economía. No solamente del Ecuador, sino uno de los mayores crecimientos de la economía del mundo ecuatorianos. Pero por eso, júzguenle a Lucio Gutiérrez. A Lucio Gutiérrez júzguenle por tener el récord de la mayor reducción de la pobreza
de toda la historia del Ecuador, dicho por este gobierno, dicho por la Flaxo, dicho por el INEC. No lo digo yo, simplemente yo indico los parámetros, las estadísticas publicadas por ellos. Pero ¿qué es lo que pasó en el Ecuador? Ecuatorianos, ¿quién dio el golpe de Estado? Miren, aquí tengo unos recortes de la prensa internacional que vale la pena que ustedes se enteren. Mire, usted para que dé fe, porque a veces no sale muy claro en la televisión. ¿Qué es lo que dice aquí el titular? Chávez financió el derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador, es diario El País, me parece, de España. Me parece que es de España. Dice, clarísimo, Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Sus conclusiones, ¿a qué se deben precisamente? Aquí hay otro titular, este periódico es de la propia Venezuela. Dice, Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Y les concluyo rapidísimo. Esto se publicó en el Ecuador. Este es el cable de Wikileaks. Se publicó en el periódico El Universo, el cable 30.154. Aquí en la parte interna, para que usted dé fe, aquí dice, se formó un mosaico peligroso financiado por el gobierno de Venezuela, las FARC, cubanos y algunos pues extremistas ecuatorianos. ¿Por qué? Para que el Ecuador no firme el acuerdo comercial con la Unión Europea y tampoco firme el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y con este último periódico, pues también voy a dar sustento a lo que rápidamente les voy a comentar, un testimonio. Aquí este titular de periódico dice claramente, fondos de Venezuela, es decir, de Hugo Chávez, y de las FARC en campaña de Correa. Lo dice la prensa. Yo simplemente leo lo que dice la prensa. Y ahora vamos al testimonio. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo estaba de presidente, obviamente antes de llegar al poder, yo había manifestado públicamente mi simpatía por Hugo Chávez. Cuando asumo el poder, le conocí por primera vez a Hugo Chávez, el 15 de enero del año 2003. Y la amistad con Hugo Chávez se fue incrementando. Pero cuando teníamos las reuniones bilaterales con Hugo Chávez, después de las cumbres presidenciales, Chávez comenzó a sacar las uñas y a decirme, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Lucio, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía, Chávez, estás equivocado. Eso significa dictadura y en dictadura nadie invierte. Chávez me decía, pero mira, Fidel Castro controla los medios de producción, controla los medios de comunicación en Cuba y está más de 50 años en el poder. Yo le decía, Chávez, yo solo quiero quedarme los 4 años, dejar las bases para el desarrollo de la economía ecuatoriana, crear empleo, reducir la pobreza e irme tranquilo a mi casa. Chávez insistía y me decía, Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, no puedes firmar el acuerdo con los Estados Unidos, hay que firmar acuerdos con Cuba, hay que firmar acuerdos con Irán, hay que firmar acuerdos con Libia. Yo le decía, Chávez, la economía no tiene que ser tratada de manera ideológica, la economía tiene que ser manejada de manera técnica. Y si yo tendría algún interés comercial con Cuba, con Irán, con Libia, más allá de que no estoy de acuerdo con esos gobiernos, porque irrespetan los derechos humanos de su gente, yo firmaría un acuerdo comercial con Cuba, porque los acuerdos comerciales no son ideológicos, son técnicos. Pero yo, ¿qué le vendo a Cuba? Nada. ¿Qué le vendo o qué le compro a Irán? Nada. Mis socios comerciales son Colombia, Perú, Brasil, la Unión Europea, los Estados Unidos. Entonces, con ellos yo tengo que firmar acuerdos comerciales para que vengan inversiones y crear trabajo, para que se exporte cada vez más y más productos a esos países y crear trabajo. Por lo que yo quería es crear trabajo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y por eso la gente dice, con Lucio estábamos mejor, porque había trabajo. Entonces, como dicen aquí en estos cables de Wikileaks, el gobierno de Gutiérrez se convirtió en un obstáculo que había que retirarlo, un obstáculo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI. Y ese obstáculo había que retirarlo. Y entonces es Chávez, como dicen aquí en estos cables de Wikileaks de Julian Assange, el que prepara y financia el complot ideológico internacional para votar a Lucio Gutiérrez. Y parte de ese complot ideológico fue lo que usted menciona, la traída de Bucarán, que no lo traje yo, lo trajo la Corte Suprema de Justicia. Parte de ese complot fue el asunto de la Pichicorte, que no la nombré yo, más bien yo critiqué esa acción del Congreso Nacional, como están en los medios de comunicación, y a partir, porque eso fue a finales de diciembre del año 2004, y en los primeros días de enero del año 2005, entregué proyectos de consulta popular para convocar a una asamblea constituyente
y justamente despolitizar a la justicia, lo que fue negado por el Congreso Nacional. Por 3 ocasiones presenté proyectos al Congreso para llamar a una consulta popular e ir a una asamblea constituyente, pero el Congreso me negó. Entonces, aquí se explica, y no solamente es la duda suya. Yo hace mes y medio estuve en Argentina en la 9ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Fui a dictar una conferencia y lo que me decían allá, pues no, periodistas de todo el mundo, me decían, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Los ecuatorianos son locos o qué pasa? Porque a usted, al presidente Gutiérrez, que tiene los mejores logros económicos y sociales, le votan. Y al presidente Correa, que está destruyendo al Ecuador, lo reeligen. Entonces, a mí me tocaba explicarles esto. Digo, no, el Ecuador no es loco. El que financió el golpe de Estado fue Hugo Chávez. Y los que materializan el golpe de Estado en el Ecuador son los generales y los vicealmirantes. ¿Por qué? Porque yo era coronel y presidente de la República. Y el error, usted me preguntaba errores, uno de los errores fue no haber escuchado el consejo de alguna gente que me decía, tienes que sacar a los generales, porque los generales no van a admitir que tú, siendo coronel, seas presidente de la República. Y en definitiva, los golpistas, los principales, los generales y los vicealmirantes, y luego pues ya la partidocracia, son los responsables de lo que hoy está sucediendo en el Ecuador. Si no le votaban a Lucio Gutiérrez, en el Ecuador se estarían invirtiendo sobre los 25.000 millones de dólares, porque en Chile se invierten 22.000 millones, en Colombia se invierten 17.000 millones, y en el Ecuador con Lucio Gutiérrez se invertía más que en Colombia, más que en Chile. Aquí deberían estar invirtiéndose alrededor de 25.000 millones de dólares. Imaginémonos la cantidad de trabajo que habría para todos los ecuatorianos. ¿Cuánto se invierte actualmente en el Ecuador? 300, 400 millones al año, prácticamente nada comparado con nuestros vecinos. Y esta pues es una explicación con testimonios, con evidencias de por qué hubo el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. Interesante, coronel, realmente el tiempo nos quedó corto, hay algunos mensajes de texto, algunos Twitter también que nos llegan, y pues esperamos que en esta visita a la provincia de Imbabura siga en contacto con la gente. Ha sido interesante conversar la realidad de lo que fue la salida del coronel Lucio Gutiérrez de la presidencia de la República, y también pues cuál es la posición política respecto a las próximas elecciones, cuando se estarán eligiendo presidente de la República, vicepresidente, parlamentarios andinos y asambleístas en cada una de las provincias del país. Esto es Fábrica Noticias, hacemos una pequeña pausa y volvemos.